El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la Buena Nueva según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis porque vive con vosotros y está con vosotros. No os dejaré desamparados, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy con mi Padre, vosotros conmigo y yo con vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis palabras es meditación referida a dos homilías, una del Papa San Juan Pablo II y la otra del Papa actual Francisco. El Evangelio de hoy es continuación del domingo pasado. Nos lleva a ese momento, diríamos, conmovedor y dramático, que es la última cena de Jesús con sus discípulos. El evangelista Juan recoge de boca y del corazón del Señor sus últimas enseñanzas. Y de la Jesús promete a sus amigos en ese momento triste,
oscuro, que después de él recibirán otro padre. Esta palabra, abogado, otro consolador, es el Espíritu de la y os dejaré huérfanos o desamparados, volveré a vosotros. Estas palabras impresionan, dichas en ese contexto eucarístico, triste y doloroso, como hemos referido ya. Pero estas palabras transmiten la alegría de una nueva venida de Cristo. Él, resucitado y glorificado, vive en el Padre y al mismo tiempo viene a nosotros en el Espíritu Santo y vive en nosotros. Y en esta, diríamos, su nueva venida, se revela, óigase bien, se revela nuestra unión con Él y con el Padre. Comprenderéis, nos dice, que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Queridas hermanas y hermanos, bastaría quedarnos con estas palabras que tienen una dimensión divina, no solo dimensión, tienen origen divino, y por tanto son infinitas en cuanto a la verdad que Jesús nos está revelando y nos está diciendo hoy, a mí, a ustedes, nos está diciendo respecto a esta unión con Él y con el Padre. Comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Es el versículo 20 del capítulo en que estamos, 14 de Juan. Yo les pido y me pido a mí mismo meditar estas palabras que salen del profundo del ser de Jesús. No me canso en decírmelo porque me lo está diciendo a mí, lo está diciendo a ti. Comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Y cómo es que lo vamos a comprender? Por el Espíritu Santo, por el otro abogado, por el otro consolador, por el Espíritu de la verdad, el que nos va a conducir y nos está conduciendo a la verdad plena. Y esta es verdad plena, que Él está en el Padre, nosotros en Él y Él en nosotros. Ahora fijémonos en tres palabras importantes, tomándolas de las lecturas proclamadas, recién proclamadas. La primera es escucha. Es decir, para llegar a
falta apropiarnos de esta verdad proclamada, de esta unión y comunión eterna, de que Él ha querido unirme a mí, a ti, a la participación de la comunidad divina en las tres personas y un solo Dios verdadero. Escucha, la encontramos en el vivo relato del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se narra que el gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe. La actitud de escucha. Esa gente escuchaba con aprobación, o sea, no oía. Yo siempre distingo, oír es solo el sentido físico, donde ya dice escuchar. Nos han enseñado que el verbo escuchar en la palabra, en la revelación escrita, es igual a obediencia. Y dice, escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque había oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. La escucha del testigo de Jesús, que habla de Él con amor, con entusiasmo, produce como fruto inmediato la alegría. Y esto es bello. Produce la alegría. La escucha con aprobación, la escucha de la palabra, la escucha al testigo, produce un fruto inmediato y es la alegría. San Lucas observa, la ciudad se llenó de alegrías en Hechos 8:8. El fruto es la alegría. El seráfico padre San Francisco de Asís decía, un fraile triste es un triste fraile. No hay por qué perder la alegría. Después de haber oído a mi Señor, comprenderéis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Cómo puede haber tristeza? Aunque estemos pasando por un valle oscuro o en un valle de lágrimas, Él está conmigo y yo estoy en Él y Él está en el Padre. Claro, hay que escuchar. Hay que escuchar para llegar a esta convicción que solo el Consolador, el Espíritu de la verdad, puede anidar en mi profundo de mi alma, a que quede escrita en el alma, no en un papel, no, escrito en el alma. Y esto es por la escucha de la palabra. Si quieres experimentar también tú esta alegría, permanece a la escucha de la palabra de Dios. Este es el ejercicio, es la lección divina. Es el leer la palabra. Ya luego, la primera vez, después ya no se lee, ya se contempla y a la vez ya se escucha. Solamente así, con la escucha de la palabra, podemos
se va a ir por el mismo Espíritu abogado, va a ir conduciéndonos a la verdad plena, el Espíritu de la verdad. Y así tú difundirás el evangelio de la alegría. Es el evangelio de la alegría y de la paz. Es un evangelio lo que hemos escuchado. Comprenderéis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. Como sucedió con la comunidad de Samaria, de la que habla la primera lectura. También descenderá sobre ti, sobre mí, la efusión abundante del Consolador. Y ahí es la alegría. Así que la escucha de la palabra, que ustedes saben que hoy tanto se habla en la iglesia de la lección divina, a nivel personal, a nivel comunitario, la lección divina, como el modo que sea hacerla. Y la lección no es más que la escucha a la palabra. El Espíritu de la verdad nos va conduciendo en el misterio que está escondido en la palabra. Y el fruto que va a dar es la alegría. Es la alegría. Y así va a descender, como en Samaria, en cada uno la efusión abundante, decía, del Consolador, el cual, como recuerda, haciendo una cita del Concilio Vaticano II, mueve el corazón. Esto es impresionante, del concilio en la Dei Verbum, en el numeral 5, nos dice acerca del Consolador. Mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. Impresionante. El Concilio Vaticano II, Dei Verbum, el documento que es sobre la palabra de Dios, al numeral 5, lo repito, hablando del Consolador, de esta efusión abundante del Consolador en nuestras vidas, como don del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Él, el Espíritu de la verdad, mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu, de mi espíritu, y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. Y la verdad es el mismo Dios. Pero concede gusto en aceptar. O sea, gusto es ya lenguaje místico, porque va con el sabor, va con la comida, va con la boca. Gusto, así lo recibo yo ahorita. Entonces nos lleva a gustar, en aceptar y creer la verdad. Ahora hay una segunda palabra, y es acoge. Saber reconocer sería acoger, el valor de la acogida. Acogida que los discípulos de Cristo están llamados a ofrecer a todos, a acoger. Solo quien ha abierto, óigase bien, su corazón a Cristo, el que se deja conducir por el Espíritu de la verdad, el que es dócil a la santa operación
dice el seráfico padre San Francisco de Asís, a la santa operación del Espíritu Santo. Solo quien ha abierto así el corazón a Cristo, al Espíritu, es capaz de ofrecer una acogida que no es formal, que no es superficial, sino caracterizada por la mansedumbre y el respeto. Esto es acoger. Pudiéramos que no decir más de ello. Acoger tu vida, mi vida, una vez que es inhabitada por la Santísima Trinidad. Mi vida que tiene origen divino. Mi vida que participa de la vida divina. Mi vida que es expresión de la vida divina. Tiene que ser acogida. Y acoger a todos. Acoger al enemigo. Acoger al hermano, a la hermana. Que se convierta mi vida, así como es templo del Espíritu Santo, debe ser casa para mis hermanos, para mis hermanas. Esto solo viene de este acoger a la misma palabra, al mismo Señor. Cuánta sabiduría humana y cuánta riqueza espiritual, diríamos, en estos consejos sencillos pero fundamentales. Estos consejos nos llevan a la tercera palabra: ama. La escucha y la acogida abren el corazón al amor. La escucha, la palabra, la escucha al Espíritu de la verdad. El acoger, el dar mi consentimiento a Dios que habita en mí. Dar el consentimiento porque debo traer al consciente de que se da la inhabitación divina en mí, y entonces escucha, acogida y llama. La escucha y la acogida abren el corazón al amor. El pasaje del Evangelio de San Juan que acabamos de escuchar nos ayuda a comprender mejor estos misterios o esta misteriosa realidad. Nos muestra que el amor, óigase bien, me digo a mí mismo yo, nos muestra que el amor es la plena realización de la vocación de la persona según el designio de Dios. O sea que fuera del amor la criatura humana se deshumaniza, se destruye. Por eso todo lo que hemos vivido en la patria, lo terrible que hemos vivido en la injusticia contra los derechos humanos, todo, las criaturas que ejecutan este mal diabólico, qué dolor. Uno mira a la criatura humana deshumanizada porque ha echado fuera el amor y ha entrado en la deshumanización de su vida. Este amor que refiere la palabra, es el gran don de Jesús, que nos hace verdadera y plenamente humanos. Es el amor de Dios, es Dios mismo, es el Espíritu de la verdad, el que nos hace plenamente humanos. Este amor de origen divino, este amor que viene desde el Padre, el que acepta mis mandamientos y los guarda, dice el Señor, ese me ama. Al que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él.
qué palabras, hermanas, hermanos, qué profundidad. Si estas palabras, uno de estas palabras, solamente podía pronunciarlas aquel que es Dios mismo, el Dios humanado, el Hijo, el Verbo encarnado, hecho hombre. El que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Está en el verso 21 del 14. Terminando, cuando nos sentimos amados por Dios, es cuando podemos amar. La otra vez le decía, Él no busca que lo amemos, sino que nos dejemos amar, porque luego, como fruto maduro, viene el amor de mí para Él. Pero nadie da lo que no tiene, lo que no ha recibido. Es necesario dejarme amar. Nos sentimos amados por Dios, digo, cuando podemos amar. O cuando nos sentimos amados por Dios, es cuando podemos amar. Cuando hemos hecho o estamos ya en el dinamismo, en la experiencia del amor. Cuando experimentamos el amor de Dios, estamos más dispuestos a seguir a aquel que amó a sus discípulos hasta el extremo. Es decir, hasta la entrega total de sí mismo. Ciertamente esto es imposible según la lógica del mundo. Imposible. Pero todo resulta posible para quien se deja transformar por el Espíritu Santo, el don del misterio pascual de Cristo, derramado en el bautismo en nuestro corazón, en nuestra alma. Por eso me digo a mí mismo y te digo, sé dócil y obediente a la palabra de Dios y serás testimonio de paz, de alegría y de auténtico amor. Amén. Amén.